Bien, ahí. Bien, vamos a empezar. Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a las primeras jornadas de Dogma Materialista en Talavera de la Reina. Bueno, yo en primer lugar, antes de presentar a los ponentes, voy a agradecer. En primer lugar, agradecer a la UNED, al director Enrique, a Carlos, a José, a Rafa, a todos aquellos encargados de que esto técnicamente vaya hacia adelante. Por supuesto, a la gente que está aquí con nosotros y a la gente que está enganchada a través de la web, que nos está viendo por el ordenador. Bueno, yo voy a presentar a los tres ponentes dando una, digamos, una ligera biografía común a cada uno de ellos. Ellos tienen en común que pertenecen a Nuevo Materialista, a Tirana de Bocar, Víctor es tesorero. Ambos, los tres son investigadores asociados a la Fundación Gustavo Bueno. Están haciendo la tesis doctoral y ahora un poquito más centrado en cada uno de ellos, pues por el orden de intervención, José Chu de aquí de Talavera, ha sido el incitador a que todo esto vaya hacia adelante, que tenemos que agradecer. José Chu es licenciado en Filosofía y en Antropología, y además de estas cosas como hemos dicho, pues sí, además de todo esto, pues tiene mucha vinculación con el cine, le gusta mucho el cine y sale en el de Toledo, en el programa de Toledo que encuentra las maravillas. Víctor además es licenciado en Filología Clásica, en Derecho, está haciendo la tesis sobre Derecho Penal, estudió en la Escuela Normal Superior de París y además pues es el director de la revista Cuadernos de Fútbol, algo que no está muy vinculado con lo que estamos hablando, pero bueno, una nota característica. Y finalmente a Tirana está desde el inicio en el consejo editorial de la revista Ecatoblepas, que está vinculada a Nuevo Materialista y a digamos a toda la filosofía materialista de Gustavo Bueno. Interviene también en la tertulia política Sin Complejos de Es Radio y bueno, también es tertulia habitual en otros programas de televisión. Así que voy a decirles cómo va a ir un poquito esto. En primer lugar, intervendrán los tres y después tendremos una serie de preguntas, tanto del público como desde la web. Y bueno, haremos una especie de diálogo entre los tres. Bueno, ya sin más, les dejo con José. Nos tenemos que cambiar en cada caso para que se grabe, ¿vale? Muy buenas tardes. Gracias a todos por venir a escucharnos, al público que tenemos en la sala, este concurrido público. Los que están de pie, por favor, tienen sitios todavía, pueden sentarse, por allí también. Y también quiero agradecer la presencia de los alumnos de la asignatura Ética 1, que veo que hay varios enganchados, no sé cuántos en el chat. 9 y 8 de Historia de la Ética. O sea que somos unos cuantos, entre unos y otros. Pues eso, muchas gracias por estar aquí, a todos. Primero voy a tratar de dar razón de por qué se llaman así las jornadas que hemos organizado este año en Talavera, las jornadas de Nuevo Materialista. Hemos puesto un título genérico que, bueno, no tiene un título, pero giran en torno a las ideas, tanto a la construcción como a la destrucción. El motivo de que sea este el tema, ¿no?, en el que giran pues, las dos actividades, tanto la mesa redonda de hoy como la videoconferencia que tendremos mañana aquí en directo del profesor Gustavo Bueno. La videoconferencia se lanzará desde Oviedo. Pues el motivo de que ese sea el tema es porque en el verano, cuando pensamos que íbamos a hacer esta actividad, pues se barajaba la posibilidad de que Gustavo Bueno publicara un libro que se iba a titular o iba a tratar el tema de la destrucción de las ideas. Entonces dijimos, bueno, pues como saldrá más o menos por estas fechas, pues aprovechando
del Pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a tratar ese tema. El caso es que conocí por ver el libro, que era un encargo que habían hecho a Bueno, pues no ha salido todavía, pero lo que sí ha salido es las primeras jornadas de nuevo materialista. Esas están saliendo ahora mismo. Y aquí estamos, la cuestión de los títulos también, que aparecen en el cartel, que han visto pues, tanto los que están enganchados en internet, ¿no? Los alumnos de la UNED, como todos ustedes, pues los títulos de las ponencias que íbamos a defender aquí, los tres, pues han sido unos títulos que hemos acortado por cuestiones estéticas. Aquí tenemos al artífice del cartel, que nos hizo un cartel muy bonito y fuimos acortando los títulos. Bueno, además también yo creo que los títulos pueden cambiar, aparte de que estén acortados cambiarán, el mío ha cambiado, ¿no? Porque yo cuando le dije a Luis Carlos, que está aquí presente, que es un compañero de filosofía, de que iba a hablar, si hubiera sido aragonés hubiera dicho, ¿dónde vas? Y además que en el título ya lo pone, ¿no? Génesis y mutación, de la mutación eso no a algo bastante extraño, y la verdad es que sí, la palabra, el término mutación ha desaparecido del título de lo que voy a hablar, y vamos a ver el título que es ya, ¿no? Que supongo que ya no lo cambiaré. Génesis y modulación de las ideas. De la idea de justicia a la de solidaridad. O sea, claro, no voy a hablar de la génesis de todas las ideas, sino que voy a centrarme en una serie de ideas. Vamos a ver. Cuestiones que voy a tratar en este rato, ¿no? Porque hay muchas cosas que decir y tengo que hacer una síntesis muy concreta, ¿no? Bueno, voy a hablar de cómo surgen esas ideas en concreto. A lo largo del tiempo esas ideas han surgido en un momento determinado. Luego esas ideas pues se modulan y también unas pues desaparecen y surgen otras que tratan de los mismos fenómenos o de las mismas cuestiones. El caso es que no es que muten, pero por eso yo de entrada elegí el término de cambio, que no es acertado, ¿no? El caso es que en cada momento a los hombres les pasan una serie de cosas y entonces utilizan una idea filosófica para expresarla o para manipular, o para tratar de... las ideas son ideológicas, son hematológicas y entonces tienen también unos fines determinados. De eso también vamos a hablar. Y también todas estas ideas que voy aquí a expresar, que son la primera, solidaridad, voy a ir de atrás, de delante a atrás, voy a hablar de solidaridad, voy a hablar de simpatía, voy a hablar de fraternidad, voy a hablar de generosidad, voy a hablar de justicia. Bueno, pues todas estas ideas también son valores, además casi pues, desde siempre, y sobre todo esta idea, la de solidaridad, es un valor importantísimo ahora mismo, ¿no? En la educación de todos. Y lo último que voy a expresar con esta ponencia es que los valores son un camino, que no se puede educar en valores. Ese será el colofón de la ponencia. Más que lo digo ahora más que nada, pues si al final en el trayecto se me olvida o no me da tiempo o lo que sea. Entonces, primero voy a decir de lo que voy a hablar, por si no consigo explicarme bien, que sepan ustedes lo que quería decir, ¿no? Que sí es interesante. A ver si consigo al final volver al origen y que todo haya tenido cierto cuerpo, ¿no? Bien, primero pues el plan de la exposición, bueno, primero trataré de explicar de dónde vienen las ideas. Se va a veces la imagen, o sea que hay que estar atento para mover, tienes que estar atento para mover por si se va la imagen. Cuando se vaya, recordármelo, que si no, no nos ve. Bueno, primero trataremos de aclarar qué son las ideas filosóficas, luego atenderé a la idea de solidaridad, bueno, no sé si sabrán ustedes que la idea de solidaridad, el valor de la solidaridad ha sido ampliamente estudiado por Gustavo Bueno, tiene un artículo muy interesante en el definitivo en el Catoblepas, que se titula Proyecto para una trituración de la idea general de solidaridad. Yo me baso en ese artículo para decir muchas cosas, o sea que cuando haya
quiero decir, cuestiones que ya están ahí dichas, pues lo pasaré por encima y yo les remito al artículo de Gustavo Bueno, que se explica mucho mejor que yo. Bueno, después de la solidaridad, acudiremos a la fraternidad, luego a la simpatía y por último hablaremos de justicia. Y ya pues terminaremos. Así es que no está tiempo. Yo tengo un reloj aquí para ver más grande, pero se me ha olvidado ponerlo. Ya no sé ni cuándo empezó. Bueno. Bien. La idea de solidaridad la acuña a principios del siglo XIX un hijo de la Revolución Francesa, que era político, bueno, era un periodista que se metía a político, se llama Pedro Lerner. Y al acuñar la idea de fraternidad, pues casi es una necesidad, porque la palabra fraternidad pues había perdido el sentido. Tal y como lo había expresado Robespierre, pues no funcionaba, ¿no? Robespierre había expresado la fraternidad como una armonía entre la igualdad y la libertad, una armonía que iba a armonizar a todos los franceses, y lo que armonizaba a los franceses fue la guillotina. Entonces había ahí una contradicción, entonces había que hacer desaparecer la idea de fraternidad porque no funcionaba. Y entonces Pierre Leroux acuña solidaridad, y claro, como los lazos fraternos pues hay que recuperarlos, Leroux dice, bueno, pues lo que une la solidaridad de todos los franceses pues va a ser algo, pues la caridad, el amor, no el amor erótico, ¿no? De un 2 a 2, 1 a 1, 2 a 3, sino este otro amor cristiano que se abre mucho más abarcativo, ¿no? La caridad sería pues el nexo de unión de la solidaridad, según Leroux. La caridad estaría detrás, porque claro, la solidaridad así aplicada a lo político y a lo social, pues tampoco tiene mucho sentido. Tenía sentido de donde viene, ¿no? Del derecho. En el derecho, pues porque todos tienen que pagar una pena solidariamente, todos están obligados. O de la tecnología, cuando se suelda algo, se hace solidario. Solidaridad viene de soldar, Pero claro, eso aplicado a la gente, pues no quedaba claro. Había que buscar un motor de soldar, y Leroux lo encuentra en la caridad. La solidaridad podía hacerse una idea fuerte, o podía irse también, o podía no triunfar, ¿no? Podía dejar de ser escuchada como se había dejado de escuchar fraternidad. Pero funcionó, la idea de solidaridad funcionó. Vamos a citar a dos franceses que la impulsan. Uno que la impulsa es Augusto Comte. Augusto Comte dice, vale, pues la solidaridad me sirve a mí porque como yo estoy aquí montando una sociedad en la que todo el mundo tiene que vivir en armonía, la idea de Comte es que tiene que haber orden en la sociedad. En la sociedad tiene que haber orden, tienen que mandar los que saben, los capitalistas, los industriales, y los que trabajan tienen que estar abajo, tienen que estar ordenados, y me viene muy bien la solidaridad de Leroux para que esta sociedad se ordene y progrese. Orden y progreso era la idea de Augusto Comte, y la solidaridad pues la acepta ahí. Tampoco la expresa mucho mejor ni la transforma a partir de la definición de Leroux. El que sí va a analizarla más en detalle va a ser otro francés, que es Durkheim, el padre del funcionalismo estructural. Y Durkheim nos va a hablar de que hay una solidaridad pues, que es mecánica, que es la que se daba en las sociedades antiguas, donde todos eran pues, más o menos iguales, da igual que seas de una familia o de la otra. En sociedades más primitivas o poco desarrolladas, pues todos eran más o menos iguales, no había que ecualizar, ya estaban ecualizados. Pero en las sociedades complejas, Durkheim dice sí, hace falta que se armonicen, porque la gente se especializa, tiene tareas muy complejas, muy distintas, y unos dependen de otros, y entonces la caridad, que era bastante comprensible, porque todos sabemos lo que es amar o querer, o la fraternidad, que también en los contextos pues, de la familia, ¿no? De hermanos, también se entiende,
pasa ahora, el motor de la solidaridad orgánica de Durkheim pasa a ser una cosa absolutamente abstracta, que es la interconexión. Una interconexión que surge pues, por las distintas necesidades de la especialización de los hombres en las sociedades más complejas. El caso es que el motor de la solidaridad es esa abstracción, ¿no? Esa interconexión entre los hombres, que bueno, yo me quedo un poco como estoy. Yo no sé la verdad cómo funciona la interconexión, todavía no sé, la solidaridad no... Ahí está, ¿no? Bien. Bueno, la solidaridad expresada por Durkheim luego se haría el más importante de los valores de nuestra sociedad, tanto en Europa y en Estados Unidos, pues porque después de las Segundas Guerras Mundiales, la solidaridad es el valor fundamental. El valor fundamental, junto con la tolerancia y la misma democracia, son los valores pues, que ahora se transmiten en el telediario, en la escuela, en todos los sitios. Son los valores fundamentales de nuestra sociedad. Incluso en los lugares a principios del siglo XX, donde también se globalizó la idea de solidaridad porque los funcionalistas la llevaron a Asia, la llevaron a África, la llevaron a Oceanía. Me estoy refiriendo a los antropólogos de principios del siglo XX, desde Clive Brown hasta Malinowski. Las ideas de Durkheim se llevan a esas tribus donde había solidaridad mecánica y donde al entrar ahí los occidentales se complica la sociedad y la ideología de la solidaridad hace que se mantenga el estatus y no se enfade mucho, y no sean muy contestantes. O sea que la ideología de la solidaridad es fundamental para lo que ha sucedido para el siglo XXI, para la globalización. Por eso es un valor fundamental en nuestro momento. Bueno, ahí tenemos pues el valor de la solidaridad, la idea de solidaridad, aquí está, y como estamos buscando conexiones, pues ahora voy hacia atrás y la conecto con la fraternidad. Ya he comentado antes, ¿no?, que la fraternidad la desecha Leroux y la tiene que desechar pues porque, como he dicho antes, no funcionaba. La expresión de la fraternidad que da este hombre, que da Robespierre en el discurso famoso de 1790, después de ya pasada la toma de la Bastilla, y cuando empieza a organizarse, los revolucionarios ya están en el poder y tienen que organizarse, pues ahí expresa eso, la solidaridad que tiene que ecualizar, dar la misma libertad a todos, tiene que conseguir, vamos, era lo que iba a armonizar los otros dos términos del lema, pero no funciona. De todas maneras, algunos piensan que Robespierre es el que acuña esa frase, pero no todo, no está claro. Es más, si uno entra en internet y busca páginas masónicas, los masones siempre dirán que es la frase suya y que es mucho más antigua. Yo, para explicar esto y para ver la conexión de la solidaridad y la fraternidad, pues he encontrado una cosa pues muy jugosa, que es un texto de Alejandro Dumas. Un texto de Alejandro Dumas que, aunque está escrito más o menos cuando define la solidaridad Leroux, pues sirve pues porque está más cerca en el tiempo que el análisis que podemos hacer nosotros. Y bueno, y expresa estas cuestiones que si no investiga, pues descubre. Un poco de agua, ¿sería posible conseguir? No tenemos agua. Bueno, Alejandro Dumas, que es un hombre muy prolífico, tiene unas obras históricas muy interesantes que escribe allá por los años 40, que tratan de la Revolución Francesa. Y en esta es una serie que escribe, y como protagonista pone a un personaje muy particular que se llama Cagliostro, el conde de Cagliostro. El conde de Cagliostro fue un mago, pues un tipo que estuvo en busca de la piedra filosofal, pues que era un tipo más particular, hacía eso, trucos muy raros. Pero era masón, era también masón, además un pez gordo de una logia, no sé, era del Gran Oriente o no sé de cuál. Y Dumas lo toma como protagonista porque viene a hacerlo pues, para expresar los movimientos que se dieron en la Revolución. Y en un fragmento, Cagliostro está debajo de las aceras de la calle donde está la logia, en los sótanos,
arriba se están pegando cuchilladas y Cagliostro pues está dando una especie de conferencia, un meeting enfervorecido de lo que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, antes de que lo expresara Robespierre, ¿no? Bueno, pues en este discurso pues nos define Dumas, porque es Dumas el que está hablando, ¿no? La fraternidad de una manera bastante similar a como luego la va a expresar Robespierre. Pero también yo creo que por el hecho de que está escrita la novela en el momento en que Leroux ya ha desarrollado sus teorías, Leroux escribe estas cuestiones que he nombrado antes en 1840. Y puede ser que esta novela de Dumas sea de 1850, o sea, unos años posteriores. El caso es que ahí también aparece la solidaridad. La fraternidad es una cosa bastante abstracta, a ver si encuentro... Bueno, abstracta en el mismo sentido, ¿no? Vamos, que se puede decir que es el momento donde las dos parecen ecualizarse, pero donde se ve también que la solidaridad va a coger el testigo. Va a ser el valor fuerza, la idea fuerza, que se va a consolidar, como sabemos. Dice... Además, lo va a relacionar con otras cuestiones muy importantes, ¿no? Pues que luego la idea de solidaridad también está expresada en Marx, la idea de final de la historia, la humanidad va a ser una sola, unida pues, por lazos solidarios. Incluso antes de que se expresaran las ideas de fraternidad y tal, el buen salvaje, bueno, pues también se supone que el buen salvaje tiene una solidaridad primero mecánica, ¿no? Del estilo del Burge. El salvaje, con propiedad privada, son todos iguales, solidarios, podemos decir. Gracias. Dice Dumas, en Polea Cagliostro: hermanos, no es a una ciudad, ni siquiera a un reino a quien hay que aplicar la fraternidad. Hay que extenderla a todo el mundo. Es lo mismo que va a ser luego la solidaridad. Está diciendo de la fraternidad. Más adelante, los pueblos, gracias a esas comunicaciones terrestres y aéreas, o sea, estamos a mitad del siglo XIX, está hablando del futuro, Dumas, contra las que serán impotentes los reyes, comprenderán que están unidos unos a los otros por la solidaridad, y ahora dice, de los dolores pasados. Está poniendo así como la conexión que va a decir Leroux, lo que va a hacer que se suelden unos a otros es la caridad. Dumas habla de otra cosa, habla del dolor. Todos han estado fastidiados, los distintos, ¿no? Los burgueses han sufrido de una manera porque no les dejaban gobernar, los muertos de hambre de otra, y el caso es que ese dolor común va a hacer que al final se unan pues, en algo que vamos, esto suena a las ideas de Marx de 30 años después también. Bueno, me estoy alargando mucho, ¿verdad? Salto ya de la fraternidad, me voy a la simpatía. La simpatía, cuando no voy a hablar mucho de simpatía porque la simpatía está perfectamente contado en el artículo de Gustavo Bueno. De todas maneras, solo por hacernos una idea, ¿no? La idea de simpatía es una cosa pues, muy común, ¿no? que seguro que entendían, es muy vieja. La idea de simpatía surge hace 25 siglos, en 24. Está expresada por un histórico, que se llama Posidonio de Apamea, el fundador de la Estoa Media. Pero cuando habla, dice que Posidonio es estoico y es panteísta. O sea, para él la realidad solo es una. Si hablamos de naturaleza, estamos hablando de Dios, si estamos hablando de Dios, estamos hablando de naturaleza. La realidad es toda una. Y está unida pues, porque todo se relaciona con todo, ¿no? Y la fuerza de cohesión de todo con todo es la simpatía, para Posidonio, o Poseidonio, de las dos maneras. Esta idea de dónde se le ocurrió a Posidonio de sopetón, no, la acuña como idea, pues porque las ideas vienen de conceptos que están perfectamente definidos y funcionan en ciertos contextos. Y en el contexto, en cualquier contexto, en la cueva, por ejemplo, cuando al niño le había mordido el tigre de dientes de sable, pues su madre se compadecía, ¿no? Y todos sabían lo que es la compasión. Y la compasión une.
Pero claro, sacar esa unión entre personas, derivarla a un ámbito tan grande como es el del cosmos, pues entonces se genera de un concepto perfectamente definido, se genera una idea. Las ideas siempre derivan de conceptos, es algo fundamental, que lo he dicho al principio, pero que tenemos que tener. Las ideas no son eternas, como dicen algunos filósofos. Las ideas siempre las ha construido el hombre, las ha generado el hombre, y siempre a partir de un desarrollo pues, de las ciencias que también ha hecho el hombre. Y las ciencias han venido pues, de manipular la naturaleza, que es lo que ha hecho el hombre. O sea, todo esto son construcciones del hombre. Primero ha manipulado la naturaleza, luego ha explicado desde las ciencias y otros saberes, y luego pues de preguntas o de conceptos que no están bien definidos habrán surgido las ideas. Las ideas son lo último, y las ideas son lo que maneja la filosofía. La filosofía siempre es posterior, todos lo saben. Bueno, pues ahí surge una idea filosófica que deriva pues, de algo pues, muy común, de algo muy familiar, que es el trato humano, ¿no? La compasión, pues tenemos la idea de simpatía. Y esa idea de simpatía, pues que expresó este hombre, pues luego la volverá a expresar en el siglo XVI, por ejemplo, por Hume. Hume habla de la simpatía. Hume tiene toda una teoría ética, y aquí tengo que hablar de Hume, pues porque voy a conectar a Hume con Platón. Hablando de lo que son las virtudes, nosotros hablamos ahora de valores en ética, pero hablar de valores se habla desde hace poco en ética, se habla desde finales del siglo XIX, principios del XX. Antes se hablaba de virtudes. Hume dice que hay virtudes individuales y hay virtudes sociales. Una virtud social puede ser la generosidad, bueno, la justicia. Y cuando las virtudes sociales son buenas para los demás, igual que las individuales son buenas para mí, porque me dan placer, dice Hume es un psicologista, trata de explicarlo todo por lo que te beneficia, lo que te da placer, lo que no te da placer. Las explicaciones de Hume no convencen mucho, no son potentes. Lo que pasa es que luego pues, dice cosas muy interesantes, ¿no? Clasifica, criba, trata de colocar las virtudes en su sitio. Luego la fundamentación que dé pues ya deja mucho que desear, ¿no? O las explicaciones o las conclusiones a las que llega. El caso es eso, que hay virtudes que son individualistas y virtudes que son beneficiosas para la sociedad, y ese beneficio que da a la sociedad, la simpatía está ahí. Lo que va a generar ese beneficio de ser virtuoso en esas virtudes que son sociales, va a hacer que conectes con otros hombres. Esa es la simpatía. Ahí, en fin, no va a haber una conexión de todas las cosas del mundo, de todo con todo, va a ser una conexión solo entre hombres. Hume era también bastante ateo en este caso, no hablaba de conexión con Dios, ni conexión con almas, no, conexión entre hombres, la simpatía de entre hombres. No me quiero... Con esto estoy marcando cierta relación ahora con otras virtudes y otras ideas, porque la clasificación es muy similar a la de Platón. Y ya de la simpatía, que se relaciona directamente con la solidaridad, porque la simpatía lo que hace es unir, soldar a unos hombres con otros, como soldó en un momento muy concreto la fraternidad a los revolucionarios, y como suelda, dicen, la solidaridad ahora mismo a todos los hombres, a pobres y ricos, a los que vienen en patera y a los que están comiendo jamón, los suelda, no sé cómo, pero dicen que los suelda, ¿no? Bien, bueno, pues esta clasificación de Hume de las virtudes, me voy a retrotraer y ahora voy a hablar de la justicia. Bueno, y aquí vamos a hablar de Platón. Platón también hace una división de las virtudes, pues como la que expresaba mucho antes Kierkegaard. Hay virtudes que son individuales y virtudes que son sociales. La única que es social en Platón expresa es la justicia, y las otras son individuales. Lo que pasa es que yo creo que Platón nos explica muy bien. Esto tendría que decirlo más ampliamente, pero bueno, digo así de esa manera, aunque puede ser que resulte un poco extraño, ¿no? Platón nos explica muy bien aquí, ¿no? Así como entendemos perfectamente las virtudes individuales, entendemos lo que es el sabio. Platón dice que hay tres virtudes: el sabio, el fuerte, la sabiduría, la fortaleza, y la moderación, la templanza. Esas son las tres virtudes pues, que forman parte de cada una de las partes del alma, dice Platón.
y que cuando se armonizan esas virtudes tan distintas, distintivamente distintas, pues el hombre es justo, es un hombre justo. Y cuando los sabios gobiernan en la ciudad ideal, y los guerreros la defienden y cada uno hace lo que tiene que hacer, esa sociedad es justa. La explicación de Platón se queda un poco coja, pues porque no aclara muy bien si son muy parecidas o qué relación tienen estas virtudes entre sí. Hay un texto de Bueno que viene a decir, habla de las tres virtudes y dice, y estas virtudes son las primeras, son del individuo, y luego está la justicia, que es una virtud de segundo grado, y dice de segundo grado. Y a mí me recuerda a lo que pasa con las ciencias y con la filosofía, mientras que las ciencias son saberes primeros, que tienen conceptos, y la filosofía es el único saber de segundo grado, que necesita de los otros. De las ciencias son los conceptos, de la filosofía las ideas. De las cuatro virtudes de Platón, yo creo que la que es una idea es la justicia, las otras no. Y además, si pensamos en el alma, que es una idea, bueno, es del mundo de las ideas. Yo no sé si están familiarizados con la filosofía de Platón, pero Platón dice que hay un mundo de ideas, y esas ideas son moldes, todo lo que hay en el mundo sensible son copias. Y esas ideas solo pueden ser pensadas, son eternas, y las copias pues nacen y mueren, y son copias baratas y mal hechas de esas ideas. Y el alma que está en un hombre, pues hay unas cuantas almas que se meten en distintos cuerpos. Esa es una idea muy oriental, ¿no? Bueno, pues cuando el alma va al mundo de las ideas, porque es su lugar, pues el alma es como una idea. Pero el alma, digo yo, que se irá con su sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría es del alma. ¿Y qué pasa? ¿Que se multiplican las sabidurías arriba? Igual es que la sabiduría no es una idea, porque si uno entra en internet y dice ideas de Platón, y pone sabiduría, en algunos casos dicen las ideas de Platón, justicia, sabiduría, bueno, yo dudo, igual estoy diciendo aquí una cosa que no está de acuerdo con la gente. ¿La sabiduría es una idea? Yo tengo mis dudas, yo creo que no. Yo creo que el alma es lo que pertenece al mundo de las ideas. Y la sabiduría siempre es la misma que tiene el alma, que se le va y que le viene, pero es la misma alma, es una potencia del alma, que cuando baja se recrece, pero es la misma alma, la sabiduría, y la fortaleza, y la templanza. O sea que no estoy seguro de que haya idea de sabiduría, idea de templanza, idea de... No estoy seguro, esto se puede discutir. De lo que sí hay idea es de justicia, que además es fundamental, porque si no Sócrates, que es el maestro de Platón, no hubiera conseguido pues que la definieran sus contertulios. Luego Platón explica que todos pueden definir la justicia, porque la justicia solo es una y es una idea que está allá arriba. Es una idea. Esas ideas del mundo de Platón, me voy a dejar muchas cosas, pero voy a redondear. Esas ideas del mundo de Platón son criterios para todas las cosas que hay en el mundo sensible. La idea del caballo es el criterio para que haya caballos, para que haya copias. La idea de justicia es el criterio para que pasen cosas justas. Es un valor. Y a veces Platón las ideas son valores. Y la justicia expresada en Platón es una idea que no explica muy bien, y que si luego acudimos a Aristóteles, pues veremos que dice otras cosas distintas de la justicia, o que si vamos a otros autores, pues veremos que de la justicia no se aclara a nadie, o si vamos a un libro de cuarto de la ESO en ética, veremos que hay éticas del bien y ética de la justicia. Y meten las éticas de la justicia a Rawls, a Habermas, tal, y es un caos. ¿Por qué? ¿Por qué no define la justicia a alguien de una manera? Pues porque es una idea. Es una idea filosófica, es un valor. Las ideas filosóficas pues ayudan a hacerte una idea del mundo, pero es que hay muchas filosofías y no hay acuerdo entre ellas. La filosofía es pensar contra el otro. Esto es una pelea constante. Y esas ideas, las que yo estoy ahora hablando de ellas, la justicia, la fraternidad, la solidaridad, son valores y son un caos que no hay forma de enseñarlo, no hay forma de enseñarlo, es un atrevimiento. Déjame que voy a terminar con esto. Es un atrevimiento el educar en valores, porque los despistamos, no sabemos expresarlo, no sabemos los profesores ni los periodistas, no saben lo que es la solidaridad, porque cuando, lo dice Bueno también muy bien, ¿no? Cuando oye solidaridad, pues el cristiano pues dice,
sí, será como la caridad, ¿no? O el revolucionario, bueno, será la fraternidad, estamos hermanos en la lucha. U otro, pues cada uno la traduce para poder entenderlo, porque no se entiende, no se sabe qué es la solidaridad. Y cuando se educan valores, pues es imposible educar. O sea que no se puede enseñar si no se sabe qué es lo que hay que enseñar. Y bueno, termino. Me hubiera gustado decir más cosas. ¿Están viendo en París? Me voy a cambiar de sitio. Para que hable bien. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, a los presentes, a los internautas y desde luego muchas gracias a la organización por haber contado conmigo, porque para mí venir aquí es un respiro, es una alegría, ¿no? Porque yo me dedico a unos menesteres muy distintos. La verdad es que poder venir aquí a hablar de etimología y de filosofía, yo soy abogado, y entonces pues esto es un placer, ¿no? Un placer, olvidarse un rato de unos casos desagradables, incómodos y unas leyes complejas para poder hablar de algo tan claro como esto de lo que voy a hablar aquí. Por lo cual, en definitiva, muchas gracias a todos y en particular a la organización José Chus. Bien, es verdad que el título ha quedado muy escueto y al final se llama Etimología, conceptos e ideas. El título que a mí me gustaría presentar es algo así como, dicho largo, ¿no? La utilidad de la etimología para la reconstrucción de los conceptos y las ideas, ¿no? Esta sería, en definitiva, el objeto de lo que yo, de mi charla, de lo que yo quiero hablar aquí. Y lo tengo anotado para ser casi integral, ¿no? Para no perder el contenido de lo que quiero, vamos, de aquello de lo que me hubiera gustado poder hablar, ¿no? Es decir, lo que yo quería era, lo tengo aquí anotado, objetivo 2, dar unas reglas prácticas que puedan ser útiles con carácter universal para quien se enfrente a la reconstrucción o descripción de una idea. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Poder yo venir hoy y después de haber dado muchas vueltas o no, ser capaz de plantearles, como digo aquí, con carácter universal. Bueno, mire, la etimología es esto, y ahora sí que voy a entrar inmediatamente a ver qué es la etimología, y a los filósofos, a cualquiera que quiera reconstruir un concepto, o mejor, una idea, como muy bien ha planteado José Chus. Si esto estamos aquí hablando de filosofía, hay que partir. El objeto de la filosofía es el estudio de las ideas, pero estas ideas parten siempre de un concepto, tal modo que estudiar, conocer el concepto del que deriva una idea no es baladí, mucho menos. Por eso, si estoy mezclándolo en algún momento en el discurso, vaya claro que el punto de vista es este y que no me muevo de aquí, ¿no? Es decir, que en qué medida es útil conocer un concepto para la filosofía si éste ha desarrollado una idea y por lo tanto, gracias a un concepto bien definido, podemos entender mejor cuál es la génesis y cuál es por lo tanto el contenido de esta idea. Bien, digo que por lo tanto lo que yo venía aquí era con la intención de poder decirles, pues la etimología les va a servir en concreto para esto, que en un extremo puede ser para mucho, para todo, ¿no? Es decir, bueno, con la etimología ustedes podrán conocer la idea y no necesitarán ninguna otra herramienta, solo la etimología les valdrá para conocer el contenido de la idea. Claro, pues esto, lo de que en el principio era el verbo, ¿no? En principio era el verbo. Si conocemos el verbo, pues conocemos todo. Bien, en el extremo opuesto, la etimología no les va a valer para nada. Conocerla o no conocerla va a ser completamente inútil para la reconstrucción de la idea. Y por lo tanto, las posibles modulaciones de entre todo y la nada. Este era el objetivo que yo venía hoy aquí a cumplir y que ya les adelanto que olvídense, o sea, ni mucho menos voy a ser yo capaz de poder plantear algo así tan abstracto, lo cual es una respuesta en sí mismo a esta misma pregunta, es decir, que no existe una respuesta unívoca,
y no lo voy a decir yo solo, sino que bueno, he traído aquí a Platón y a Gustavo. Voy con ello. Para plantearles en definitiva, como decía José Chu, para que no se pierda la idea que yo quiero transmitir, la planteo desde el principio, que es que cada caso hay que plantearlo y ver si la etimología nos ayuda o no nos ayuda. Creo que nos va a ayudar siempre, que es una herramienta útil, pero que a veces va a ser poco útil. Va a ser una información que es necesario tener, por otro lado, porque si uno ignora la etimología puede estar perdiéndose un elemento que puede ser muy necesario para poder entender bien la idea, para conmensurarla. Ahora bien, necesita primero tener la idea para poder saber si la etimología le va a ayudar. Voy con ello rápidamente. Lo que digo, bien, ¿qué es la etimología? Para centrarlo, para podernos entender rápidamente. Más o menos todo el mundo entiende que la etimología pues, es el estudio, la disciplina que estudia cuál es el origen de una palabra determinada, ¿no? Claro, la cuestión es que esto es bastante confuso. Yo tengo recogidos hasta 5 significados distintos del término etimología y hace unos meses en Oviedo estuve planteando esto mismo, y la confusión del concepto de etimología, hasta qué punto puede llegar a, bueno, pues, con cualquier confusión, a hacer unos estudios equivocados creyendo que uno está haciendo algo útil, ¿no? O que está diciendo algo cuando verdaderamente los conceptos que está utilizando no le permiten llegar a un conocimiento pleno, ¿no? Rápidamente, para poder centrar la cosa y luego pasar al objeto, pero es que si no aclaramos lo de qué es la etimología no tiene ningún sentido que yo hable de la etimología sin haber explicado lo que es. En el sentido más genérico, que es el tradicional, la palabra etimología es sinónimo de un concepto amplio que es, yo lo puedo definir como la historia de la palabra, ¿no? Es decir, que según, por ejemplo, el primer diccionario etimológico español, ¿no? Que es de 1870, que lo hizo precisamente Roque Barcia, al que ustedes conocen porque era el jefe del cantón de Cartagena. Pues este señor tiene el primer diccionario etimológico de la lengua, no me acuerdo si es castellana, me parece que lo llama castellana, no me acuerdo si es castellana o española. El caso es que, bien, pues estaba intentando acotar lo que significa la etimología. Digo que por un lado está este concepto amplio, que es el que utiliza el tradicional, que ya está en los griegos, que el término etimología aparece tal cual de antiguo, ¿no? Griego clásico. Pues digo que es el significado más amplio, ¿no? En que la etimología tendría como objeto el estudio de toda la historia de la palabra. Frente a este objeto muy amplio habría el contrario, es muy estricto, en el que, para el que la etimología tendría como objeto de estudio nada más que el étimo de la palabra. El étimo es, a su vez, una palabra, la palabra misma en una lengua distinta de la que proviene. Es decir, aunque tenemos dos lenguas, el español y el latín, por ejemplo, tenemos la palabra hombre en español. ¿Cuál es el étimo de la palabra hombre en español? Pues aquel que se encuentra en una lengua distinta del español, anterior cronológicamente, y en el que encontramos esta misma palabra. Es decir, el latín homo, porque hay una razón, una unión directa, una relación directa entre la palabra latina y la palabra española. Y entonces, para esta segunda concepción de etimología, estaría completa cuando decimos que la etimología de hombre es homo. ¿De acuerdo? El sentido moderno, el que más se utiliza, por ejemplo, es el que más se utilizado por los especialistas, es un tercer sentido de la palabra etimología, es muy concreto. Es esto que yo estoy... es una mosca. La mosca de la UNED, sí señor. La mosca filósofa. Digo que tendría como objeto el étimo. La etimología consistiría en conocer el étimo siempre que éste tenga un significado distinto. Es decir, para esta tercera concepción de la etimología, decir que el español hombre tiene como étimo el latín homo no sería suficiente. Esto para ellos, para esta tercera concepción, no habría etimología todavía ahí, puesto que homo en latín significa hombre. Sería necesario buscar una palabra
distinta, anterior, en la que pudiéramos encontrar un significado distinto. Es decir, si nos quedamos con que el español, hombre, viene del latín homo, en ese caso, estos especialistas, estos que entienden la etimología de esta tercera manera, dirían que no tiene etimología o que no se conoce, siempre que estuviéramos restringiéndonos a esta información que digo de hombre del latín homo. Sin profundizar más, porque no tiene ningún sentido la cosa, para mí lo más fácil, lo más claro, es entender la etimología en el sentido más estricto, que es el del latín, o sea, lo del étimo. La etimología como objeto, tiene como objeto conocer el étimo, independientemente de cuál sea el significado de esto. Creo que es la más fácil, porque es la más clara distinción, puesto que claro, la historia de la palabra puede incluir otros muchos elementos que quedan al margen de esto. La etimología, según la concibo, vamos, según la idea que yo creo que es mejor, más interesante para el objeto, para el estudio, sería por lo tanto una parte de una descripción mayor que sería la historia de la palabra. En estos últimos encuentros de Oviedo lo que hice fue, y ahora realmente aquí no tengo oportunidad de hacerlo, es explicar cómo la confusión entre las tres concepciones puede llegar a provocar malentendidos, es decir, a creer que uno conoce la historia de la palabra o la etimología cuando no es así, ¿no? Es decir, por ejemplo, daba, y ni lo explico ni nada, si acaso tienen interés en el turno de preguntas, con mucho gusto vuelvo sobre ello. Por ejemplo, hablaba de la palabra fútbol, que parece clarísima, que es foot y ball, la etimología parece muy clara, me refiero a los étimos, las palabras de las que procede, pero si nos creemos que por conocer los étimos entendemos la palabra o entendemos la historia de la palabra, estamos perdidos, y es lo que ocurre. La palabra fútbol no está descrita en ningún diccionario etimológico porque se da por contentos explicando que viene de fútbol y de gol, cuando eso no explicará como ocurre, ¿no? Que por fútbol no significa nada, que balón no es nada, absolutamente nada. Vale, bien, bueno, como hemos hecho esto, ¿ha pasado algo aquí? No, que ha pasado algo aquí, disculpe, es que nunca había hablado con esto y como ocurren cosas. Bueno, el asunto yo voy a dar como ejemplo, voy a plantear como ejemplo, y les he repartido un esquema, la palabra responsabilidad, la etimología de la palabra responsabilidad. ¿Por qué he utilizado esto? Porque ya digo, en primer lugar, yo pretendía dar esta charla sin hacer uso de ejemplos, porque lo que pretendía, como decía, era hablar en abstracto, pero en abstracto no se puede hablar. Y yo, es imposible, es decir, no cabe hablar en abstracto, puesto que las posibles situaciones son múltiples y no cabe reducirlas en ningún caso a un esquema común. Entonces, ¿por qué hablar de la responsabilidad, de la idea de responsabilidad? Pues por lo siguiente, porque la estaba yo estudiando, es decir, yo estoy haciendo una tesis, como ha dicho antes Rafa, de Derecho Penal, que es exactamente sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, como saben ustedes, hasta hace 3 años nada más, pues en España solo podía imputarse un delito a un sujeto humano, ¿no? A un sujeto corpóreo humano. Desde hace 3 años cabe también imputar un delito a una sociedad, a una sociedad anónima, a una SL. Luego hay problemas de todo tipo y divertidísimos de los que evidentemente no voy a poder hablar, pero el asunto es que, como se llama la responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo lo que pretendía, esto es una novedad tremenda sobre la base actual, lo que yo pretendía era estudiar la etimología de la responsabilidad, pretendiendo encontrar ahí si hay algún elemento que a mí me pueda ayudar a plantear si la idea de responsabilidad penal de un grupo, de una persona jurídica, es contradictoria en sí misma o no. Es decir, si es un oxímoron decir responsabilidad colectiva o no. Si es como decir hierro de madera, si es decir círculo cuadrado, o si por el contrario tiene contenido. La única manera que yo encontraba de plantear esto en primer lugar es ir adentro. Y en consecuencia, bueno, pues es lo que he hecho y os he entregado un esquema porque la cosa es un poco farragosa. Yo lo lamento por los amigos que nos están viendo a través de las tecnologías, pero voy a intentar ser lo más claro posible y referirme al esquema lo menos posible, siendo que los que lo tienen pues pueden seguirme a través de ahí. Bien, he empezado yo. Perfecto.
Perfecto. Bien, la palabra, o sea, yo en el esquema, es decir, cuando uno se pone a reconstruir una etimología, cabe hacerlo de dos maneras, es decir, partiendo de la palabra que pretendemos estudiar, responsabilidad. En mi caso, yo aquí en el esquema la he puesto abajo con el número 6. Uno puede empezar por la palabra responsabilidad o, por el contrario, puede empezar por la raíz más lejana. ¿Por qué podemos empezar por la raíz más lejana, la indoeuropea? Obviamente porque tenemos multitud de diccionarios, ¿no? Es decir, que diccionarios etimológicos del indoeuropeo, pues hay uno español, hay otro muy bueno de Watkins en inglés, que como además, claro, cuando se trata de cultismos, pues es muy fácil porque van a estar siempre en todas las lenguas modernas, por lo cual, aunque sea un diccionario etimológico de la lengua inglesa, todos los cultismos que compartimos los va a poder encontrar allí, de tal modo que uno puede empezar perfectamente por el étimo indoeuropeo, por la raíz indoeuropea, que es la más lejana, que es la que indico en el punto primero, y si les parece, seguimos este orden, y señalada con un asterisco. Esto es una convención, pero siempre se hace así. ¿Qué quiere decir este asterisco? O sea, todas las raíces indoeuropeas se presentan siempre con un asterisco delante, que recuerda que es una reconstrucción. Es decir, en ningún sitio tenemos este SPEN que está ahí puesto, ¿vale? Y bueno, obviamente, por plantearlo obvio antes de ir ahí, responsabilidad es el sustantivo derivado del adjetivo responsable, que a su vez, como un hablante español medio, o pueda ser prácticamente también del francés, bueno, del francés es más difícil. Bueno, del español, un hablante de español medio entiende perfectamente la relación que hay entre responsable y responder. La relación formal, porque si se dan cuenta no es nada claro cuál es la relación semántica entre responsabilidad, entre ser un responsable, una persona responsable y responder. Responder como nos planteamos nosotros, que es el significado primario, ahora en español es más fácil, que es el opuesto a preguntar, ¿no? Sinónimo de contestar, responder. Entonces, el objeto, por lo tanto, es ver, primero, responder. Es decir, a ver si las claves que buscamos están en el verbo del que deriva todo. Responder. Responder, a su vez, se ve clara la formación, tiene un re delante, y hay un verbo simple, que es el verbo espondio, que yo, para facilitarlo, voy a decir responder. En español obviamente no existe responder frente a responder, pero para plantearlo creo que se va a entender mejor que no tener que andar cambiando de lenguas. Cuando me oigan ustedes decir responder, le ponen un asterisco delante porque es que no está atestiguado más allá de lo que yo voy a plantear aquí. Bueno, el caso es que tenemos responder. Usamos el diccionario etimológico al uso de indoeuropeo, que pueda ser este de Watkins, que nos remite directamente a obra importante, que es el léxico de verbos indoeuropeos, que es la obra de Rix, que es del año 2001, que es la obra de referencia, ¿no?, que hay que utilizar para estos asuntos, y encontramos el verbo SPEN, la raíz SPEN, todas las raíces indoeuropeas se supone que son verbos, significa hacer una libación, hacer una libación. Les he planteado aquí el esquema rápidamente, no voy a detenerme. Claro, encontramos la dificultad de que en griego significa hacer una libación, y en latín significa prometer, como ahora vamos a ver. Ante una disparidad tan notable de significado, pues hay que utilizar todas las lenguas que tengamos a mano para ver cuáles son los significados que tenemos atestados y poder plantear un esquema de cómo ha ido evolucionando semánticamente esta raíz. Por lo tanto, en el esquema que se plantea, sobre la base de hacer una libación, es decir, vaya, me he quedado sin agua, no, creo que se entiende. Me he quedado... No, pero eso no era para beber, era para esconder el agua, ¿no? Era para esconder el agua, que este es el primer significado. Claro, cuando estamos hablando no de que yo lo expongo aquí, sino de que esta esponsio, que es el sustantivo derivado, es un acto religioso, lo que estamos haciendo, por un lado, es un sacrificio, que es aquello, es el vino, normalmente, ¿no? Y la solicitud, ¿no? He puesto aquí las palabras que se hacen en este acto ritual, que es el de la libación. Por ello, pues la libación, las palabras y tal. El caso es que en latín nos olvidamos de este significado de hacer una libación, del que el latín no tiene rastro alguno.
no tiene rastro alguno. Es decir, esto lo podemos rastrear gracias al griego y al quita, como tengo ahí, pero el latín queda muy alejado. Lo de la libación no lo necesitamos directamente, porque el caso es que en latín, como digo, llega nada más que el acto de hacer una promesa ante un dios, por supuesto, ¿vale? Originariamente, como pongo aquí, esta promesa que se hace ante un dios. Espera, vaya. Es que al rato se me ve esto. A ver si es necesario. ¿Se ve o no? Continúo. Vale. Miren, hacen una promesa, ya digo, quiero hacer dos palabras sobre los significados estos, porque algunos ya los vamos a mantener en español. El verbo responder no lo tenemos, como sabemos, pero sí tenemos el sustantivo, que es el adjetivo, mejor dicho, ¿no? Que ahora ya es un sustantivo derivado de la promesa. La promesa en general que se hace ante un dios puede ser muy concreta. Cuando se pierde ese significado religioso se mantiene el de promesa, que es el de prometer a tu hija. La prometida es la esposa. La prometida es la esposa. Naturalmente esposo es una palabra derivada, una construcción masculina sobre el adjetivo femenino, que es la esposa, que es la prometida. Y uno puede prometer también un pago. Un pago, esta palabra que nos ha llegado al español ahora muy recientemente, a través del inglés precisamente, pero el que promete que va a hacer un pago es un esposo. Es un esposo. Nos ha llegado en inglés, fíjese, ahora muy recientemente, ¿no? La cuestión es que el verbo espondio, el simple, no tiene dificultad, ¿vale? Es decir, es simple también léxicamente porque tiene estos dos significados. Ocurre que la claridad pasa a ser bastante oscura cuando nos encontramos con el verbo compuesto responder, ¿no? ¿Qué significa aquí el prefijo re? El prefijo re es polisémico donde los haya, ¿no? Es decir, es un lío tremendo. Pero aquí en concreto, abrevio la cuestión, significa, es una acción expresa, les digo literalmente como lo dice Benjamín García Hernández en su libro sobre los prefijos, que es imprescindible, ¿no? Es una acción complementaria sucesiva. Es decir, yo tenía un ejemplo por aquí donde hay otro verbo re, o sea, otro con re en el que significaba lo mismo, pero bueno, no pierdo tiempo en buscarlo. El caso es que yo hago algo y la persona contraria rehace, es decir, hace en mi dirección, hace en respuesta hacia mí. Es que claro, utilizar la respuesta, si se dan cuenta, es prácticamente necesario, hasta tal punto ha tenido importancia este verbo de responder, ¿no? Es decir, pero que expresa esta idea, ¿no? Es decir, yo hago algo y la persona que tengo enfrente me lo devuelve, si se quiere decir así, ¿vale? Y esa es la cuestión. Puesto que el verbo espondió, no nos podemos olvidar de que originariamente tiene un significado religioso imprescindible. El sujeto del verbo responder es necesariamente la divinidad, una divinidad determinada. Es decir, yo responde o vino haciendo una promesa solicitando una protección de un dios, y es el dios, la divinidad, la que responde. Es decir, la que me da protección, la que me otorga aquello que yo le estoy solicitando. Eso es responder originariamente, ese es el significado original. Es el Dios el que me está respondiendo con aquella protección que yo le he pedido y me la da. O no me responde. Pero el caso es que es aquello que se espera que haga Dios. ¿De acuerdo? En principio, necesariamente es una respuesta que, como por la naturaleza del campo, no cabe ver, no cabe oír, no cabe nada. Cabe sentir, es decir, cabe sentirla, recibirla, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando le preguntamos cuando pedimos protección, ayuda, cuando hacemos una expulsión, cuando hablamos, por ejemplo, con el dios Apolo, que nos responde a través de las sibilas? Es decir, conocemos a través de los oráculos de las sibilas la opinión del dios. El dios ya pasa no a otorgarnos una respuesta que no podemos palpar, sino a darnos una que podemos perfectamente palpar a través del oído, que es la respuesta de las sibilas, es la respuesta de Dios, ¿verdad? Y ahí ya podemos oírle al Dios, y ahí, a partir de aquí es donde empezamos a entender
porque llegamos a donde terminamos llegando. Es muy importante, porque necesito insistir en esto, la desigualdad que hay entre el que expone y el que responde. El que expone es el humano y el que responde siempre es la divinidad. Es muy importante, por lo que les voy a decir ahora siguiente. Digo, en el esquema aparece que estas palabras que conocemos del Dios a través de la sibila pueden relajarse en su contenido religioso y pasar a ser las respuestas de un experto, es decir, del maestro técnicamente y en particular del maestro jurista, es decir, el alumno o ciudadano le pregunta al jurisconsulto y el jurisconsulto desde esa posición prevalente da una respuesta. Es importante esta situación y termina finalmente por relajarse completamente y ser una pregunta y una respuesta cuando que cualquier ciudadano le puede preguntar, o sea, el rey le puede preguntar a cualquier ciudadano, el ciudadano responde a pesar de que estemos hablando en esta situación. Es decir, se pierde esta estabilidad. Claro, hay un verbo responder que significa, el verbo responder por otro lado, significa defenderse en un juicio. Defenderse en un juicio. Y sabemos que ese ese significado es el que tenemos en la responsabilidad. Además tenemos a un compañero que nos está viendo desde París. Así que si me permiten que lea esto de 1284, es la palabra responsable en París. Y dice, en francés dice, personne admissible en justice. Es decir, la persona que va al juicio. La persona admisible para el juicio. A la persona que se le puede tomar testimonio, digamos. ¿Vale? Es decir, sabemos que el significado de responsabilidad actual tiene un significado jurídico necesariamente, es decir, que en moral, la responsabilidad por mis actos, moral, etcétera, deriva necesariamente por los textos de la responsabilidad jurídica. Bien, la cuestión es que ¿dónde colocamos de este esquema en el que hemos hecho que partimos de la sibila, pasamos por el jurisconsulto, dónde introducimos el significado de defender? ¿Dónde aparece este significado? Si se da cuenta hay un problema tremendo, porque no voy a ir, y esto no está explicado, por eso me ha costado tanto, y por eso tengo tanto gusto de plantearles esta hipótesis, porque lo que se plantea en los textos al uso, por ejemplo el diccionario de Oxford, sin más, lo que se viene a decir, a sugerir, es que es porque el justiciable responde a las preguntas del juez, ¿no? Es decir, que el juez pregunta y el justiciable responde. Bueno, pues parece bien, ¿no? Es decir, parece plausible. Aparentemente solo es plausible si nos olvidamos de que el que responde siempre es el que está por encima del que pregunta, del que expone, mejor dicho. Entonces, ¿cómo puede ser que el justiciable responda a preguntas del juez, que es el que claramente está por encima? No puede ser, es imposible. Es decir, un romano no podía aceptar de ninguna manera presentarse ante un juez y decir responde en este significado de respondo a tus preguntas. Es decir, no, oiga, ¿cómo que responde usted a mis preguntas? ¿Por qué me ha tomado usted a mí? Si usted es un justiciable, yo soy el juez. De ninguna manera. Y bueno, pues claro, hasta aquí. Es decir, he anotado aquí que nos encontraríamos ante una paradoja aparente como la que tenemos en el verbo subir, ¿no? Y en el prefijo sub todos sabemos que significa abajo y por lo tanto pues subir significa ir para abajo. Claro, es una paradoja, es decir, hay que salir de ahí porque obviamente subir no es ir para abajo, ¿no? Claro, esta es fácil de resolver porque lo que sabemos es que no es que sea abajo el significado original de sube, es de abajo hacia arriba, es decir, como en inglés up, es decir, subir es perfectamente subir, ¿no? O sea, desde abajo hacia arriba, pero la paradoja es aparente y por eso la traía a colación, porque aquí nos podemos encontrar con lo mismo. Dos. Vale, pues pues entonces, pues ¿qué le voy a hacer? Bueno, bien, pues ya está, pues nos quedan 2 minutos. Lo que vengo a decir es que lo que se me ha ocurrido a mí para salir de esta paradoja aparente, que no puede ser más que aparente, porque si fuera real, no cabría la situación, no cabría la conversión, no nos entenderíamos directamente, no nos podríamos entender, y además se provocan este tipo de situaciones. Lo que se me ha ocurrido a mí, y creo que es una solución plausible, es la siguiente: es que este responder de defenderse ante el juicio no tenga que ver con el otro responder directamente, es decir, no quepa establecer una relación semántica con los otros, sino que, puesto que responder es el verbo simple y es todavía productivo, es una palabra normal, corriente de latín,
productiva. El sufijo re, el prefijo re es perfectamente productivo y con un significado perfectamente comprensible. Entonces, necesariamente, la manera que a mí se me plantea para poder resolver esta aparente duda es que sea un nuevo verbo responder, que no tenga que ver con los otros, donde responder mantiene todo el significado fuerte de juro, del juramento, y re en dirección a lo que se le, al juez. Pero lo que significa no es, lo importante de este responder, defenderse, no es el que sea en palabras, sino que estás jurando. O sea, el contenido de la defensa es el juramento, no las palabras. Eso es lo que yo quiero plantear. Y bien, bueno, pues ya está, porque lo tengo que dejar aquí necesariamente. Pero, ¿cuál es, y termino, la utilidad de esto que yo estoy contando para mi tesis, que es lo que yo venía a plantear, ¿no? Es decir, ¿cuál es la utilidad de yo conocer la etimología perfectamente, en la medida en la que se pueda, la etimología de un concepto que luego nos permita tener una base mejor para una idea? Pues miren, para el concepto creo, sinceramente, que mucha. Es decir, esto nos ayuda, porque dentro del lenguaje jurídico pues uno puede entender perfectamente, claro, cuando parte de la idea de que la relación, o sea, que todo lo que tiene que ver con lo jurídico tiene una base religiosa muy fuerte, pues que lo que haga uno cuando va al juez sea jurar y que eso sea lo más importante. Hoy en los juicios lo primero que se le hace preguntar a los testigos es: ¿jura o promete usted que va a decir la verdad? Es decir, pues que eso es exactamente lo que significaba responder: juro. Eso es, ¿no? Bien, ¿y esto para qué sirve para la idea filosófica? Pues nada, ¿verdad? Nada, o sea, no nos ayuda en nada. Y no nos ayuda en nada más allá, cuidado, es decir, hablo de para qué nos ayuda, o sea, si nos sirve esto de algo para el punto que yo quería, es decir, si la responsabilidad puede ser colectiva o no. Esto creo sinceramente que no nos ayuda en nada, puesto que, claro, que hay una confusión. Cuando yo pretendía encontrar en la etimología una respuesta a un problema filosófico, no lo puedo encontrar, porque la etimología es de los conceptos. Y termino con 3 líneas de Gustavo Bueno, y lo dejo, te lo prometo. Dice, bueno, sin más, dice, la escala de los conceptos propia de la etimología y la escala de las ideas que desborda, obviamente, la disciplina etimológica. Y bien, pues nada, pues esto es lo que quería comentar.